Ok, si existe A y existe B, entonces C. Bien, lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay muchos escépticos que dudan de la existencia de Dios y o atacan una creencia en el Dios de la Biblia. Hay muchos críticos que atacan la inspiración y la inherencia de la Biblia, y hay muchos falsos maestros que promueven doctrinas falsas y niegan las verdades claves de la fe cristiana. La misión de los apologéticos o de los apologetas cristianos es combatir estos movimientos y en su lugar promover al Dios cristiano y a la verdad cristiana. ¿Por qué decimos y en su lugar? Porque solamente se está quedando en el nivel de combatirlo. De combatir, no, Dios existe, estoy combatiendo, pero tengo también que promover la verdad sobre el Dios cristiano, que son entonces las bases de lo que yo creo. Muchas veces nosotros en la iglesia adolecemos o fallamos en tratar de buscar la manera de que la gente entienda que la fe se piensa y que la fe tiene argumentos. Porque yo tengo que saber por qué yo creo lo que creo. Y eso no deja de ser fe. ¿Bien? Vamos a ver. Si yo creo en un equipo de béisbol y voy en ese equipo de grandes ligas a pensar que son los candidatos a ganar la Serie Mundial el año que viene, yo lo puedo mirar de dos formas. De una forma racional o de una forma emocional. Si es de una forma emocional, es fanático puro. Van a ganar porque ese es el equipo al que yo voy. Punto y se acabó. ¿Ven? Pero si lo miro de una forma racional, digo, mi equipo debería ganar porque tiene el mejor average en el picheo, tiene los mejores bateadores y el conjunto tiene probabilidades de llegar lejos. Fíjense que son dos análisis diferentes. Cuando hablamos de la fe cristiana, nos estamos quedando solamente en el análisis emocional. No, porque yo siento dentro de mi corazón que es así. Y eso no lo debate nadie, porque esa es la experiencia, eso es grandísimo. Pero hay otros elementos que deberíamos conocer, ¿verdad? Y cómo los piensa otra gente al otro lado del mundo. El versículo clave en la Biblia para la apologética cristiana es la epístola de Pedro, el capítulo 3, verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No hay excusa ninguna por qué un cristiano sea completamente incapaz de defender su fe. Todo cristiano debe poder dar una presentación razonable de su fe en Cristo. No todo cristiano necesita ser experto en apologética. Todo cristiano, sin embargo, debe saber lo que cree, por qué lo cree, cómo compartirlo con otros y cómo defenderlo contra mentiras y ataques. Es bien difícil para nosotros tener que aceptar que hay ateos que están más preparados que los cristianos en la defensa de lo que creen, que dominan mejor la Biblia, que gente que son partidarios de sectas tengan un mejor dominio de la interpretación que los creyentes que tienen la verdad. El segundo aspecto de la apologética cristiana, la cual es invitada muchas veces, es la segunda mitad de Primera de Pedro, con mansedumbre y referencia. Gracias por la luz. El defender la fe cristiana con la apologética nunca debe involucrar el ser maleducado, enojado o irrespetuoso, porque hay gente que empieza a defender, terminan peleando y discutiendo y reprendiendo. Mientras practicamos la apologética cristiana, debemos esforzarnos a ser fuertes en nuestra defensa y al mismo tiempo como Cristo en nuestra presentación. Si ganamos un debate, pero alejamos aún más a la persona de Cristo
Por nuestra actitud hemos perdido el propósito verdadero de la apologética cristiana. Es defender la fe, pero dejando una puerta abierta para que la persona quiera conocer más y, si es posible, creer en lo que nosotros creemos. Hay dos aspectos primarios, métodos de la apologética cristiana. El primero, comúnmente conocido como la apologética clásica. Involucra el compartir pruebas y evidencias que muestran que el mensaje cristiano es verdad. El segundo, comúnmente conocido como la apologética presuposicional, involucra el confrontar las presuposiciones, o sea, ideas preconcebidas o suposiciones, tras de las posiciones anticristianas. Explico ya mismo. Proponentes de los dos métodos de la apologética cristiana a menudo se debaten sobre cuál método sea el más eficaz. Parece ser más productivo usar ambos métodos dependiendo de la persona y de la situación. La primera es la clásica. Yo presento la evidencia que yo tengo a la mano de lo que yo creo. Mira, aquí tengo evidencia de estos 4 arqueólogos que hablan sobre la tumba vacía de Jesús. Bien. En la segunda son aquellas que son suposiciones. Dios no existe y me trae un supuesto. El Kia gris. Amanti. Bien. Me trae un supuesto, porque si Dios existiera, no hubiera tanto sufrimiento en la tierra. Es un supuesto. Es un supuesto porque Dios no está aquí para explicarlo. Entonces, esa es la segunda forma, el segundo método, la presuposicional. Y aunque parezca que es difícil, es de las mejores. Porque no es lo mismo presentar una verdad, ¿verdad?, con los argumentos que yo tengo para formar un debate, a que alguien te traiga un supuesto sobre el cual podemos partir la discusión. ¿Ves? Si alguien me dice, como me lo dijeron, un estudiante de escuela superior, me dice, pero si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué? Gracias. Crea a un ser humano para sufrir. Ahí hay dos supuestos. El supuesto de que Dios sabe todas las cosas, porque después lo vamos a convertir en verdad. Mientras tanto, un supuesto. Segundo supuesto, que creó al ser humano para hacerlo sufrir. Ya yo no tengo que traer verdades de ningún ángulo, porque al traer el supuesto, lo que hacemos es construir racionalidad sobre el supuesto. Y eso se construye de diferentes formas. Una de ellas es preguntar, ¿de dónde tú piensas y crees que el ser humano ha venido a sufrir? Porque es un supuesto. Puedes preguntar de otra forma, ¿cuál es tu planteamiento en términos del sufrimiento? ¿Qué es lo que tú llamas sufrir? Porque llevas a la persona al concepto y a lo mejor redefiniendo el concepto se le cae el supuesto. Cuando una persona viene donde uno, Rabbi Sakaraya es la mejor persona para esta argumentación. Lo pueden buscar en YouTube. Rabbi Sakaraya es hindú, de una familia politeísta, abandonado, lo recogen, se convierte al evangelio y es el mejor apologeta que hay hoy por hoy. En una convención se le paró a alguien de frente para decirle que cómo es posible que el cristianismo crea en un Dios que tenga todo predeterminado, incluso la salvación y la perdición. Entonces él empieza con un discurso bien largo de explicaciones de libros que ha leído y al final le dice, y me sorprende que usted, que cree en el Big Bang, me haga esa pregunta. Porque la gente que cree en el Big Bang son los que más creen en la predeterminación. Todo está determinado por una explosión.
y no hay posibilidades de cambio. La explosión determina todo el proceso evolutivo hasta el final. Bien, porque entonces si hay cambios hay que decir quién produjo el cambio. Los accidentes no producen cambio. Es como es. Entonces, si todo viene determinado por una explosión atómica de una partícula, le dice él, la pregunta que usted me está haciendo, ¿vino predeterminada en usted para hacérmela hoy o usted tiene capacidad y voluntad propia para hacérmela? Big business. La apologética cristiana es fundamentalmente la presentación de una defensa razonable, o sea, de la razón, de la fe y la verdad cristiana a aquellos que no estén de acuerdo con ella. La apologética cristiana es un aspecto necesario de la vida cristiana. Somos todos mandados a estar preparados y equipados para proclamar el Evangelio y defender nuestra fe. Esta es la esencia de la apologética cristiana. Por definición, apologética es la disciplina que se ocupa de una defensa racional de la fe cristiana. Aparece en esta enciclopedia para que la busquen después. Apologética se refiere a la defensa de la fe cristiana en contra de las acusaciones de falsedad, la incoherencia o de la credulidad, porque a veces somos apologetas dentro de la misma iglesia con hermanos que tienen niveles de incredulidad. Y en lo concerniente a la fe cristiana, entonces apologética tiene que ver con la defensa o la realización de un caso, como si fuera la corte, a favor de la verdad cristiana. Y aquí una de las mejores lecturas que después se convirtió en una película se titula El caso de Cristo, de Lee Strobel, The Case of Christ. Creo que la película está allá afuera en DVD. Es un clásico que deben ver. Es un abogado ateo que tiene una experiencia con su hija, que está a punto de ahogarse. Una enfermera cristiana la salva en un restaurante y cuando la salva le dice, Dios ha sido bueno en que yo estuviera aquí. Y ahí se descompuso el individuo, que cayó en crisis existencial. Y entonces, a consecuencia de eso, él empezó a buscar toda la información para desmentir a Dios, a Cristo y a la resurrección. Y mientras iba buscando pruebas, las pruebas le iban rebotando en contra. Terminó creyendo y terminó siendo pastor de una iglesia, dejó las leyes y dejó de ser reportero. Tiene 3 libros. El caso de Cristo, el caso del Espíritu Santo y el caso de la iglesia, el caso de la fe. Ahorita ya hablamos de los textos claves. El objetivo de la apologética cristiana como una disciplina intelectual, la apologética sirve a 2 propósitos. El primero, para reforzar la fe de los creyentes cristianos. El segundo, para ayudar en la tarea de la evangelización. Los apologistas buscan estos objetivos de 2 formas. La primera la llamamos la apologética negativa o defensiva. Refutar las objeciones a la fe cristiana. Yo no creo en la fe cristiana por los problemas que hay sobre el mal. Ah, que me dejaron un papel aquí. Ah, espérate, sí. Pathfinder gris. Pathfinder. Nissan gris. Bien, perdón. Yo no creo en la fe cristiana porque tengo problemas con el asunto de los milagros. Yo no entiendo la Trinidad. Yo no puedo entender la deidad de Jesús. Para mí es hombre y no puedo entender que sea hombre y Dios. ¿Ve? Aquí tenemos apologéticas negativas o defensivas. Refutar las objeciones a la fe cristiana. Apologética positiva u ofensiva. Son aquellas presentaciones donde ofrecemos razones positivas. Cuando se presentan argumentos a favor de la existencia de Dios. Argumentos a favor de la resurrección de Jesús y argumentos a favor
de los milagros. Aquí, en la positiva u ofensiva, no hace falta que alguien traiga un problema. Simplemente hacemos una defensa. Acá traen el problema y entonces hacemos una defensa. La apologética como prueba, la presentación de una base racional para la fe o probar que el cristianismo es verdad. Aquí tenemos los textos base. ¿Por qué? Porque los creyentes a veces dudan de sí mismos. Y en ese momento la apologética se hace útil a ellos, incluso aparte de su papel en el diálogo con los incrédulos. Es decir, la apologética confronta la incredulidad en el creyente, así como en el incrédulo. La apologética como defensa, responder a las objeciones de la incredulidad. La apologética como ofensiva, atacar la locura del pensamiento incrédulo. La apologética va más allá de la defensa de la fe. Dios llama a su pueblo no solo para responder a las objeciones de los incrédulos, sino también para ir al ataque contra la mentira, contra la falsedad, contra las falsas doctrinas, contra los movimientos que son anticristianos, contra toda estructura teológica que no esté fundamentada en la palabra. El pensamiento no cristiano es locura, de acuerdo a la Escritura, y una función de la apologética es exponer esa necedad por lo que es. Déjeme darle para que lo usen prospectivamente. Si alguien viene y me dice, mira hermano, yo he descubierto, Adrián, 1 de diciembre por la mañana. Amén. Anótalo. Si alguien viene y me dice, mire varón, yo he descubierto la estrategia de cómo llegar a Dios para liberarme de todas las ataduras que existen. ¿Qué usted hace? No, ¿por qué? Y trae 3 textos bíblicos. Porque no existe una doctrina universal basada en una experiencia personal. Se cayó el caso. Porque si todos los atados dependen de que este hombre vaya donde ellos, porque él es ahora el que tiene estrategia, se fregó medio mundo. Y los que estaban antes de él murieron atados, porque ahora es el que tiene estrategia. ¿Te entiende? No deje que le vendan una cosa así. ¿Cómo lo filtramos? Todo se filtra a través de la persona de Cristo. Cristo dijo que había una estrategia para liberar a la gente. No, se acabó el evento. Dígame, hermano. Sí, Señor. Eso. Correcto. Ese es el procedimiento. Porque cualquiera puede traer 3 textos, como dice este varón, fuera de contexto, y miren, forman una doctrina nueva. Entonces montamos un nuevo nicho. Y hay un seminario. Y una escuela de pensamiento teológico. Y una página de internet. No. Ya estamos viejos para eso, ¿sabes? Para estar cayendo en esa cosa. Ya es hora como que nos levantemos y digamos, mire, mister. Y con cariño. ¿Cristo dijo eso? No, pues está bien. Primer debate de la apologética cristiana es todo lo que tiene que ver con la existencia de Dios. Hay gente que no le gusta lo que yo voy a decir ahora, pero en filosofía se dice así. Dios no existe porque solo existe lo que tiene principio y fin.
como Dios no tiene ni principio ni fin, Dios es, que es más grande que existir. Porque tiene que haber algo que es para que todo lo demás exista. La misma filosofía lo provee. Por eso cuando Moisés confronta a Dios, ¿a nombre de qué Dios yo voy? Tú le dices que yo soy, el que no tiene ni principio ni fin. Por eso cuando confrontan a Jesús, ¿eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham? Antes que Abraham fuera, no le dijo yo era, yo soy. Bien, vamos con calma. Dios hace sentido desde el origen del universo. Esto se llama el argumento cósmico. ¿Te has preguntado de dónde salió el universo? ¿Por qué todo existe en vez de que exista nada? Por lo general se argumenta de que el universo es eterno, pero esto no es una postura razonable. ¿Por qué no es razonable? Pensemos un momento. Si el universo nunca tuvo un principio, eso significa que la cantidad de eventos pasados en la historia del universo es infinita. Sin embargo, los matemáticos reconocen que la existencia de cosas infinitas reales lleva a contradicciones. Me explico ya mismo. Por ejemplo, ¿cuánto es infinito menos infinito? Matemáticamente hay contestaciones contradictorias. Esto nos enseña que el infinito es una idea en nuestra mente y no algo que existe en la realidad. Yo digo que es infinito simplemente porque no tengo la capacidad mental racional de ponerle un fin en algún sitio. Como cojo un telescopio y se me pierde por ahí para abajo, pues es infinito. O sea, infinito se convierte en la respuesta intelectual a algo desconocido que racionalmente no puedo entender. Entonces, ¿es infinito de verdad? No lo sé. Pero vamos a algo todavía más serio. Los sistemas que hay en el espacio nacen. ¿Verdad que sí? Viven, crecen, decaen y mueren. De hecho, el sol que nos alumbra, que es una estrella, ya está muriendo. Pues como no tiene, no tiene una fuente de energía que le supla, pues la que tiene se va agotando. Si se agota y muere, quiere decir que tiene principio y fin, lo que implica que el universo en algún sitio tiene un principio para que todo lo que hay en él tenga principio y fin. Porque eso se llama la historia cosmológica del universo. Y solo tiene historia lo que tiene principio. Y aquí vamos a majar las dos cosas. Lo que es probable es que el universo tiene un principio, pero no tiene fin. O sea infinito hacia el futuro, pero tenga un principio. Alguien se perdió. Lo recojo en el espacio. No, porque esto no se habla todos los días, ¿no? Y no dudo nunca su capacidad de aprender. De la mía de enseñar sí, de la suya no. Pues vamos a ver qué ha pasado con el espacio, porque eso no se ha quedado así. Claro,
Hay varias teorías alternas que han sido creadas para evitar este principio absoluto. Sin embargo, ninguna de esas teorías ha establecido como más verosímil que la teoría del Big Bang. De hecho, en el 2003, Arvin Borg, Alan Guth y Alexander Vilenkin efectivamente probaron que cualquier universo que esté en estado de expansión cósmica no puede ser infinito hacia el pasado, sino que tiene un principio absoluto. ¿Por qué? Porque si es infinito, no tiene por qué expandirse. Y la NASA dijo que el espacio se expande. Pues entonces no es infinito. Es no conocido. Génesis 1. Creó Dios los cielos y la tierra. Si Dios creó los cielos, ¿dónde estaba? No, pues en el cielo porque acaba de crearlo. En el infinito. ¿Y cómo se llama el infinito en la Biblia? ¿La qué? La eternidad. La eternidad es un estado infinito. Todo lo que esté debajo de él tiene fin. Porque si no, compite con la eternidad. El universo tiene, en algún sitio tiene fin. La tierra en algún sitio tiene fin. El ser humano tiene fin. Lo que pasa es que nos han dado vida eterna. Y castigo eterno, y Dios, para que no quiera, ¿verdad?, compartirlo con nosotros en nuestra fiesta. La clave está aquí. El espacio está en estado de expansión cósmica. Todo lo que se expande no es infinito. Lo infinito no necesita ni reducirse ni expandirse, porque por definición es infinito. Un defensor del Big Bang, por lo menos si es ateo, tiene que creer que el universo salió de la nada y para nada. Ese es el planteamiento. No había nada y de la nada salió todo. ¿Pero por cuál razón? Por nada. No hay razón. Está fuerte, ¿verdad? Para eso hay que tener fe, de verdad. De seguro, esto no tiene sentido alguno, que de nada sale nada por nada. Así que, porque hay algo en vez de nada. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿De dónde salió? Tuvo que haber una causa que trajo el universo a la existencia. Es imposible que de la nada salga nada por nada. Nunca pasa. Si algo sale de algo, es por algo. De hecho, la misma ciencia usa ese planteamiento. Si salió C, es porque tiene que haber A y B en algún lado. Entonces, ¿cómo es si es el planteamiento científico más fuerte en el origen de las cosas? De la nada sale todo por nada. Entonces, ¿cuál sería nuestro mejor argumento? Bueno, pues tiene que haber salido algo. Que yo no lo pueda definir es otra cosa. Por lo tanto, ¿qué decimos? Todo aquello que comience a existir requiere, si el universo comenzó a existir, el universo requiere, ¿y quién es esa causa? Dios. Porque una explosión no es una causa. Una explosión es un accidente. Y hay una diferencia entre una causa y un accidente. Las causas tienen sentido, los accidentes no. ¿Vamos bien? ¿Lo complicamos? Vamos a complicarlo. El argumento teleológico, esto es racional,
la razón de la teología. Dios hace sentido de la perfección y el orden del universo para apoyar una vida inteligente. Algunos piensan que el origen de las cosas es puro accidente, una explosión, un evento aleatorio, casual, del cual nosotros somos los beneficiados. Pero, como vimos, las probabilidades de que el universo sea uno que permita la vida son tan gigantescamente incomprensibles que uno no se puede enfrentar a esta alternativa razonablemente. ¿Por qué? Porque en el universo hay miles de galaxias, de las que todas ellas pudieron haber salido una explosión con vida igual que la de nosotros. Y entonces nosotros tenemos vida porque hubo una explosión y se formó esta galaxia. ¿Por qué? Porque sí. Esa no es una contestación científica ni teológica. Tienes que darme una contestación. Y esa es la que no hay. Por lo menos que Dios existe es mejor que porque sí. Vamos a complicarlo. Aunque puede haber una gran cantidad de mundos en los cuales puede existir vida dentro del marco cósmico, la cantidad de universos que permiten vida es impresionantemente más pequeña, por lo cual la existencia de un universo que permita la vida es fantásticamente improbable. Las personas que ignorantemente declaran todo surgió por accidente simplemente no tienen un concepto de la increíble precisión necesaria como requisito para que el universo contenga vida. Estas personas nunca usarían este tipo de hipótesis para explicar otras cosas como, por ejemplo, el cómo llegó un auto a su casa de la noche a la mañana. Por accidente. No puede ser. No puede ser. Si yo pienso en la cantidad infinita de galaxias que existen y de que los sistemas que conocemos al día de hoy son improbables que haya vida en ellos, para yo decidir que un accidente formó este universo, esta galaxia, para que aquí exclusivamente hubiera vida en contra de otra, porque sí para nada, realmente me deja sin argumento. Porque es improbable que suceda. Por lo tanto, si es improbable, tiene que haber entonces una razón en algún sitio. Vamos a ver. Nuevamente, la conmovisión que el cristianismo siempre ha tenido se mantiene, que hay un diseñador inteligente del universo. Esto hace mucho más sentido que la visión atea de que el universo casualmente y por accidente resultó ser precisado a unos niveles incomprensibles para sustentar la existencia de la vida inteligente. Ahí tenemos las dos. En esta esquina, un diseñador inteligente. En esta otra, un accidente que de forma casual, con todas las condiciones en contra e improbable, causó una explosión que creó un mundo con diseños totalmente superiores al día de hoy sin saber para qué. La gente va a decir, pero chico, es que al lado ya está Dios. Que yo no sepa quién es Dios y que mi mente no puede entender de dónde salió, es otro tipo de argumentación. Aquí estoy argumentando la creación del universo. Después bregamos con Dios. Porque Dios hace sentido desde la creación, no sin ella. ¿Por qué? Llévese esta palabrita con usted. Si yo le digo a usted silla, perdón.
¿Cuántas sillas usted tiene en su casa? ¿Cuántas sillas usted ha visto en su vida? ¿Cuántos modelos le vienen a la cabeza? Mínimo. La silla de ver televisión, la silla de la tejaza, la de jugar domino, la del carro. ¿Cuál de todas esas sillas usted diseñó? ¿Y por qué usted sabe que es una silla? ¿Por qué? Porque ya usted conoce, ¿verdad? En un día alguien hizo esto y determinó que eso se llama silla. O sea, yo tengo un diseño previo. Bien. Si de un lado hay un accidente que causa todo a niveles perfectos, ¿de dónde sacó los diseños? Porque no había nada. ¿De dónde sale el diseño? No hay forma que un sistema complejo de vida surja en ausencia de un diseño. Que tiene que haber una mente superior que tenga la capacidad de diseñar. Estos se van a llamar flores. Estos van a ser anfibios. Estos van a ser aves. Estos van a ser mamíferos. Y estos se diferencian de esto por esto, aquello y lo otro. La grandeza de la creación no es meramente que Dios creó todo de la nada, es que tiene los diseños originales en la cabeza de lo que es cada cosa. Por lo menos original, es posible que algunas hayan evolucionado en el camino, ciertamente, pero el diseño original es de él. Al día de hoy, ni los neurocirujanos, ni los psicólogos, ni los psiquiatras pueden decir dónde está ubicada su memoria. No en el cerebro. ¿Dónde en el cerebro? En las neuronas. Nada que ver, porque las neuronas se reemplazan. Es decir, si se reemplazan en sus enzimas, se pierde la información que hay ahí. Y si ahí está la memoria, usted pierde la memoria. Pues eso es lo que le pasa al que tiene Alzheimer. Pierde la capacidad de recordar, pero ¿dónde está el recuerdo? Paciente Alzheimer pierde la capacidad de recordar. ¿Dónde está el recuerdo? Que hay una conexión física con un mundo espiritual. La memoria está en el alma. ¿Quién puso alma? La explosión. ¿Y cómo la explosión pone almas diferentes? Se supone que son todos iguales. Como usted verá, a mí me gusta mucho esto. Esto y comer hot dog de carrito, eso es, yo nací para eso. Así que, ¿cómo resumimos este argumento? ¿La precisión del universo es a causa de un accidente o por diseño? Esta precisión no fue a causa de un accidente. Por lo tanto, la precisión del universo y su creación es producto de un diseño que requiere un diseñador inteligente. Este le va a gustar mucho. Es de los mejores. Este es ácido para el que no cree en Dios. Porque es difícil de decir, es difícil de negarlo, es difícil de enfrentarse a él. Dios le da sentido a los valores morales objetivos. Argumento de la moralidad. Si Dios no existe, no existen valores morales objetivos. Decir que hay valores morales objetivos es decir que algo es correcto o incorrecto
independientemente de la cantidad de personas que lo crean como tal. Valores morales objetivos. La justicia. Eso es un valor. Y va a haber un grupo de gente que diga eso es injusto y otros digan que eso es justo, independientemente de cuál sea la cantidad de personas. Bien, vamos por ahí. Por ejemplo, podemos decir que el antisemitismo nazi estuvo moralmente mal, aunque los nazis que llevaron a cabo el holocausto pensaban que era el bien. El mundo dijo lo que hicieron con los judíos es un desastre, pero los nazis no pensaron eso. Los nazis pensaban que eso era lo correcto. De hecho, antes de los judíos, los nazis se llevaron alemanes. Las primeras víctimas del partido nazi alemán fueron miembros de familias nazis que tenían problemas físicos, problemas de discapacidades. Los recogían, se los llevaban a unos hospitales porque le iban a dar supuestos tratamientos, los usaban para experimentos y allí morían. Que la raza superior no puede permitir gente así. Después se llevaron los gitanos, después se llevaron los negros y después los judíos. Y para ellos estaba bien. ¿Por qué? Porque había que construir un mundo con una raza superior. Mira el objetivo. Pero el resto del mundo pensó que eso estaba mal. Bien. Seguiría siendo malo aunque los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial y lograsen eliminar a todos los que se oponían. Lo que reclamo es que en la ausencia de Dios no hay fundamento para poder decir que algo está mal o que algo está bien. ¿Cómo usted sabe que algo está bien o que algo está mal? ¿De dónde usted sacó eso? No, me lo enseñaron mis papás. ¿Todo lo que le enseñaron sus papás está bien o está mal? ¿O usted ha diferido de sus papás? Ha diferido de ellos. Por lo tanto, usted tiene un criterio personal bien individual, independientemente de los demás. ¿De dónde usted fundamenta eso? Es más, vamos a hacerlo más crudo todavía. ¿Por qué yo tengo que pensar que hay algo que está bien y algo que está mal? Porque yo no puedo vivir tranquilo y en paz. De que alguien yo por el paseo digo, mira esta por el paseo. ¿Por qué me sale natural? ¿Por qué me inquieta? ¿Por qué no me deja dormir? El delito, el pecado, la crisis. ¿Qué es lo que hay dentro de mí que me obliga a eso? ¿De dónde viene eso? Eh, los valores morales objetivos o fundamentales solo pueden existir si Dios existe. No, porque fíjese que las culturas, ya esto está probado sociológicamente, mire, un individuo nace en una tribu que no sabe ni lo que es Dios. Esa tribu tiene estructura moral. ¿Quién se la puso? Yo estudié la teología de los indígenas norteamericanos. Digo, y sin despachar los latinos, también los estudié, pero quiero enfocarme en esto primero. Y a mí me sorprendieron las tribus americanas originales que vivían en lo que se llaman los White Plains, en los planos blancos, las planicies, porque ellos le llamaban a Dios, a la deidad, Manitú. Manitú. Y Manitú significa el gran espíritu del valle. Entonces, para ellos, Manitú le dio vida a todo lo que tiene vida. Y por eso cuando ellos mataban un bisonte o un búfalo o un venado, se arrodillaban y le pedían perdón a Manitú por haberle quitado la vida al hermano búfalo, porque tiene espíritu también. ¿De dónde? ¿Cuál es la Biblia que usaron? ¿Hay moral? Hay moral.
¿De dónde la sacan? Entonces vamos a mirarlo ahora científicamente. Un profesor de MIT, Massachusetts Institute of Technology, de Boston, y un profesor de Oxford University en Inglaterra escribieron un libro que se llama El gen de Dios, God's Gene, que plantea que un estudio de la estructura del ADN humano refleja que hay una partícula cromosómica que se pasa de generación en generación que tiene que ver con la espiritualidad. Por eso es que todas las civilizaciones antiguas siempre estaban buscando adorar lo superior. Y hoy, aunque la gente diga lo que diga, cuando la vida estrangula, logra poner un montón de gente de rodillas. Ay, Dios mío, ayúdame. Yo sé que yo no he creído en ti tanto tiempo, pero si en este momento, tírame la toalla. ¿Por qué? ¿Por miedo? No, porque está dentro. Está dentro. ¿Sí? Una nota. Que no digo que es necesario creer en Dios para poder vivir vidas moralmente buenas, y tampoco digo que no se pueden reconocer estos valores morales objetivos fuera de Dios. Yo creo que se pueden reconocer. Lo que estoy diciendo es que si Dios no existe, entonces estos valores morales objetivos no existen tampoco. En la ausencia de Dios, no hay por qué pensar que la moralidad es objetiva. Si Dios no existe, ¿qué tienen de especial los seres humanos? Seríamos productos accidentales de la naturaleza que han evolucionado recientemente en una partícula diminuta en algún rincón de un universo hostil, sin sentido, dentro del cual estamos condenados a perecer individual y colectivamente en poco tiempo, sin importarnos qué está bien y qué está mal. Lo único que hace sentido es que las cosas estén bien o mal, es que hay un Dios que nos vaya a juzgar. Pero si ese Dios no está, ¿para qué yo tengo que estar pensando que esto está bien y mal? Aún la gente que no cree en Dios tiene una estructura de que está bien y que está mal. No, porque es que la sociedad no vive. No, la sociedad puede vivir con reglamento, sin pasar juicio. Moral requiere juicio. El problema es que en lo profundo de nuestro ser lo sabemos. Sabemos cuando algo es malo, al punto que gente pierde la capacidad de dormir, de comer. Hay serial killers que después de estar acostumbrados a matar gente, se tienen que entregar. Mire, yo no puedo más con mi conciencia. Usted ha matado como 20 ya. ¿Qué conciencia tiene usted? Porque algo me dice que esto no está bien. ¿De dónde? Hay un caso que a mí me estremeció mucho y me llamó mucho la atención por la participación del pastor. Este hombre trabajaba en una bodega en Nueva York y una nenita fue a comprar unos dulces, la dejaron sola y él la violó y la mató. Eh, Después que la mata, la hizo canto y entonces la echó en un saco y la tiró al desperdicio de la basura. Se muda para Atlanta, el caso de la familia buscando la nena en los cartoncitos de leche, en los cartoncitos de jugo de China, missing girl, ta, 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 ta. Y él se fue porque prácticamente se llama The Perfect Crime, que no existe tal cosa, pero hay gente que se sale con la suya por bastante tiempo. Y se ubica en Atlanta, Georgia, se convierte
y tiene que hablar con el pastor. Y el pastor, llevo años con esto, pero ahora que me convertí, ahora sí que no puedo. O sea, ya antes de convertirse, ya tenía la tortura. ¿Sí? Y le dice que antes de convertirse, la cara de la nena le salía por las noches. Ahora cuando se convirtió, despreocúpate. Tacho, el Espíritu Santo lo coge contra el piso. Y le confiesa todo. El pastor dice, tienes que entregarte a las autoridades. Porque Dios te perdona el pecado, pero tienes que responsabilizarte por tu delito. Además, tienes que, eso fue lo que me, tienes que darle paz a la familia para que hagan un cierre por más cruel que sea. Porque lo peor del mundo es esperar que esa niña va a volver. Y tienes que hacerle saber que no va a volver. Violento, ¿verdad, hermano? Entonces él va con a la policía, efectivamente, va a hacer la búsqueda. Eh, está esperando para pena de muerte, porque lo llevaron para pena de muerte. Ahí es que él decide hacer la confesión pública. Pero nota usted que en la historia, antes de convertirse, había algo dentro de él que no está bien. Hay mucha gente que no cree en Dios y saben y creen y hablan, argumentan de que dentro del ser humano existe como un dispositivo para ir cuando va en contra de la misma naturaleza, la resistencia, la resistencia. Por eso es que a estos muchachos que tenemos hoy día por ahí que se llaman sicarios, eso es que ya ellos han matado a alguien y se les hace difícil fácil apretar ese gatillo para adelante de nuevo. Y la gente dice, sí, pero el primero fue después de una tanda de videojuegos cuando chiquito, que mataba gente por vacilar, pues le pusieron un arma de verdad en las manos y ahora es un juego real. Ahora es un video no virtual, ahora es un video de verdad. Y la sensación de disparar y la sensación de ver a la víctima cayendo como si fuera un juego virtual gigantesco, pues le crea la sensación en el placebo de placer. Y entonces vuelve y lo hace. No estoy diciendo que todo el que ve videojuegos termine en eso, sino que los que tienen ya mucha experiencia en esto y son víctimas de la sociedad que les rodea, caen ahí, caen ahí, caen ahí. A una persona que nunca ha disparado en su vida versus un individuo de 15 años en nuestra sociedad que ha estado expuesto a Call of Duty, entonces cualquier cosa de esa, cualquiera de los dos, el que usted le ponga un arma al chamaquito, la va a disparar 1000 veces mejor, porque ya incluso ya sabe qué arma es, porque esta gente va a un almacén donde están todas las armas que ellos escogen para que van a disparar. Entonces yo cuando vi a mi hijo, dije, ¿qué tú estás jugando ahí? ¿Qué? Si tú quieres disparar, vete al army. Por lo menos ahí tiene una causa. Pero eso no. Pues yo te puedo ver, pues, acostumbrado a que vea gente brincando en el piso con 4 tiros y dice, eso es normal. Es porque le metió 20 a uno que estaba en la máquina. Es duro. Es duro. Es otro tema. Bueno. No hay más necesidad de negar la realidad de la objetiva de los valores morales en la realidad objetiva del mundo físico. Acciones como la violación sexual, la tortura, el abuso infantil, no son solo conductas inaceptables a la sociedad, son abominaciones morales. Hay cosas que son verdaderamente malas. De igual forma, el amor, la igualdad, el autosacrificio son cosas verdaderamente buenas. Si los valores morales objetivos no pueden existir sin Dios, pero existen los valores morales objetivos, entonces es lógico pensar que Dios existe sin llegar a otra conclusión. Si eres un accidente, ¿cómo logras tener esa capacidad moral interna? El argumento se resume de la siguiente forma. Si Dios no existen deberes morales ni valores morales objetivos. Si existen deberes morales y valores morales objetivos, por lo tanto, Dios existe. Aquí llegamos al Maracachimba, a Jesucristo.
La existencia de Dios le da sentido respecto a los hechos alrededor de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Esto es un argumento histórico que es base de nuestra fe. La persona histórica de Jesús de Nazaret es sencillamente espectacular. Los críticos del Nuevo Testamento han llegado a un consenso que el Jesús histórico llegó al mundo con una inigualable autoridad espiritual, la autoridad de hablar y tomar el lugar de Dios. Por esta razón, los líderes judíos lo crucificaron con el cargo de blasfemia. Declaró que el reino de los cielos había llegado en él y a través de los hechos milagrosos y exorcismos lo demostró a lo largo de su ministerio. Sin embargo, la confirmación más importante de este hecho fue su resurrección de los muertos. Si Jesús resucitó, entonces tendríamos un milagro en nuestras manos y una excelente evidencia de la existencia de Dios. Muchas personas piensan que el asunto de la resurrección de Jesús es algo que se acepta por fe, pero hay varios hechos establecidos que son aceptados hasta por los críticos más severos del cristianismo. Los tres principales de 12 son la tumba vacía, las personas que vieron a Jesús después de su muerte y el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección. Vamos a ver estos tres puntos. La tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de seguidores de Jesús un domingo en la mañana. Según Jacob Kremer, un erudito especializado en los estudios de la resurrección, dice que el recuento bíblico sobre la tumba vacía es considerado como uno de los más confiables por la gran mayoría de los expertos. D. H. Van Dalen: es sumamente difícil oponerse a la tumba vacía por medios históricos. Los que niegan esta realidad lo hacen a base de supuestos filosóficos o teológicos. ¿Por qué la tumba vacía es una de las historias más confiables si las cuatro historias tienen diferencia? Por eso mismo. Por eso mismo. Se llama múltiple atestación. Aquí habemos cerca de 40 personas, Marta Sau. Salimos todos allá afuera, vemos un accidente. No lo vamos a contar igual. En Puerto Rico menos. Eso va a contar bien grave. Habrá gente que hasta meta un ovni en el accidente. Ahora bien, en algo todos vamos a estar de acuerdo. Hubo un accidente. Sí, posiblemente en el número de carros, los colores de los carros, la cantidad de los pasajeros, los heridos de muerte, cuánto se tardó la policía, si llegó la ambulancia, eso va a variar drásticamente. Va a variar, por ejemplo, porque se fueron unos primeros, llegaron, otros se quedaron un rato más, los que se fueron no vieron la ambulancia, los que se quedaron vieron la ambulancia, así que si van a contar la historia, eso cuenta que la ambulancia llegó y los primeros que ambulancia, si yo estaba allí, cuando tú estabas allí hasta las 9:30, la ambulancia llegó a las 10. Bien, entonces, el hecho real en que todos coincidimos se llama la columna vertebral de la historia. No se mueve. Y es todo lo que se repite en los cuatro hechos. Esa es la verdad central. Los demás comentarios son experiencias personales de los autores, investigación de cada uno, lo que alguien más le sumó y le dijo más tarde. Así que vamos a ver en la tumba vacía cuál es la realidad. Si fuéramos a escribir un texto real de la tumba vacía, diría: y muy temprano en la mañana, un grupo de mujeres sin nombre, porque los nombres varían un montón. El único que se repite es ¿cuál? María Magdalena. Ahí vamos. Un domingo, el primer día de la semana, un grupo de mujeres capitaneadas por María Magdalena fueron a la tumba donde habían puesto a Jesús. ¿Para qué? Para hacerle, ponerle especias aromáticas al cuerpo, para que no se deteriorara. Y entre ellas iban hablando
¿quién habría de mover la tumba? No explicamos cómo la movieron, porque las historias varían. Pero la pregunta era genuina. ¿Quién moverá la tumba? Al llegar todas a la tumba se dieron cuenta que la tumba estaba abierta y al entrar vieron que la tumba estaba vacía. Salieron, olvídese que hablaron con los ángeles, que aquellos le dijeron que por qué buscan los muertos. Olvídese eso, porque todo varía otra vez. ¿Qué es lo próximo? Llegaron a los discípulos, le contaron la historia y estos regresaron corriendo y verificaron que la tumba estaba vacía. ¿Por qué hay que incluir que los discípulos volvieron a la tumba? Dos razones hay. Dígame una. La mujer no tiene validez, su palabra no sirve, los hombres tienen que corroborar el hecho para validar la historia. Es el tiempo de Jesús, es el tiempo de Jesús. Estamos en el 2019. Ahora la mujer tiene mejor voz que el hombre. A Dios la gloria. Sí, sí, sí. No, muchachos, hay que dejarlo ahí tranquilo, porque eso era en el tiempo de Cristo, siglo I. Segunda razón. Usted la sabe. Baja que no la hemos hablado, pero usted la sabe. Óigala. Para que no acusen a los discípulos que se robaron el cuerpo. Porque si se robaron el cuerpo, ¿para qué tienen que ir a la tumba? Eso lo robaron. Pues van a la tumba es porque no tienen idea ni dónde está el cuerpo. Y como habían guardias y estaba la piedra y se llevaron el cuerpo. Ellos todavía no han pensado que Cristo resucitó. Todavía están en un estado en shock. Están loading. A ver qué pasó. Así que esta historia es de las más contundentes en el mundo entero. Segunda razón sobre la resurrección. Además, si los discípulos se robaron el cuerpo, hay que caminar 6 días a pie. Desde Jerusalén a Galilea con un muerto a cuestas. Pasando por todos los checkpoints de seguridad romanos. A decirle que este es Weekend at Bernie. Que tengo un pana que tiene un hangover. No va a pasar. Y menos que los discípulos están identificados. Y los discípulos tienen miedo de que los identifiquen porque que ellos creen que los van a matar. ¿Ah? Segunda, hubo personas y grupos de personas que testificaban que vieron a Jesús vivo después de su muerte. Según el crítico neotestamentario alemán Gerhard Ludermann, tengo hasta el libro de él, se llama Jesús 2000 años después. Se puede considerar como un hecho histórico que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias de la muerte después de la muerte de Jesús, en las cuales Jesús se le apareció como el Cristo resucitado, el Mesías resucitado, y estas apariciones no solo fueron experimentadas por sus seguidores, sino por escépticos y enemigos de Jesús. Antes de entrar en esto, en Mateo, había alguien que iba a hacer una tesis de eso y no sé qué pasó con él. Dice que cuando Cristo muere y resucita, resucitaron muchos de los muertos que estaban enterrados. Porque la ley judía, porque el judaísmo había establecido que el día que el Mesías aparezca, los muertos saldrían de las tumbas. El Cristo resucitar y traerse todos los muertos. Pues este era el Mesías. Eso es para el judaísmo. Ahora, aquí nos atacan. Pero la evidencia que hay son los secuaces de Jesús. Esos son los panas de él. Ellos van a decir que resucitó. ¿Pablo era pana de Jesús? Para nada. Nada que ver. Pablo perseguía a la iglesia y mató un montón de gente. Y en una de sus epístolas dice, y se me apareció a mí como a un abortivo para cambiar una vida que está casi planchada a algo que no había existido nunca, como ser apóstol de misiones, tiene que ser porque un Cristo resucitado se apareció. Y con ese pedigrí de haber matado gente en el Evangelio, más todavía,
porque tiene que hacerse aliado de la gente que mataba. Santiago. Este no es el hermano de Juan, Jacobo. Este se conoce como Santiago el Menor, un hermano de Jesús. Hay otro que se llama Judas. Este, según la historia de la iglesia, no quería creer en Jesús. De hecho, hay relatos que le decía a María, cállalo, nos van a matar. Y entonces se alejó. Se alejó tanto que no quiso vivir con ellos. En la Biblia hay un argumento que se usa y es bien fuerte para validar que Santiago realmente se desconectó de la familia. Jesús está en la cruz. María lo está mirando. Al lado está Juan. Jesús le dice, mujer, a tu hijo. Pero es que Juan no es hijo de María. Es que Santiago no está. No quiere creer. María queda viuda y sin Jesús va a morir. Entonces dice, cuídamela. Porque yo no sé qué va a hacer Santiago. ¿Sí? Pero después Santiago aparece como el líder de la iglesia en Jerusalén, que quiere que todos los que vayan a creer en Jesús, si son gentiles, se judaicen, que guarden la ley y que si son hombres, que se circunciden. Bravo el tipo. Y este es el que le hace la guerra a este. Mire, estos dos, que son los mejores evidentes de la resurrección, son los que están peleando. Bueno, Santiago más que Pablo, Pablo no importa. Y hace un concilio, se llama el Concilio de Jerusalén, año 48 después de Cristo, 15 años después de la resurrección. ¿Para qué el concilio? Un solo aspecto. Es un concilio extraordinario porque tiene un solo asunto. Si se le va a predicar a los gentiles y si se convierten, si los vamos a judaizar. O sea, a convertirlos en prosélitos, que es judío de segunda clase. En una esquina, tan, 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 Santiago. Y en la otra, tan, tan, Pablo. Y el árbitro, Pedro. ¿Que viene de dónde? De Cornelio. Y le tiene que decir a Santiago, ¡para! Para. Chacho, yo acabo de ver un centurión y toda la casa de este pagano estaban hablando lengua igual que nosotros en el aposento. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Que si Dios los bautizó con el mismo bautismo que tenemos nosotros, ¿para qué hay que hacer los judíos? ¡Bum! ¿Qué Pablo que dijo? 1-0, pobre Pablo. Y Santiago que le dijo, pues está bien, vete a predicar a los gentiles, pero vete solo, no cuentes con nosotros. Santiago se pasaba, se mandó unos espías allá arriba para Galacia, donde son los Gálatas, y Pedro estaba allí, comiendo como gentil, mata y come. Cuando vio los espías de Santiago, yo soy judío, yo no puedo comerme eso. Y Pablo le dije, aquí no, aquí o eres judío o eres gentil, pero este híbrido no. Y eso es la epístola a los Gálatas, Pablo explica, si tú eres judío y guardas la ley, el fin de la ley era preservarte hasta que llegara el Mesías. Llegó el Mesías, sigue cumpliendo la ley porque tú eres judío. Pero si tú eres gentil y te encontraste con el cumplimiento de la ley, que es Jesús, ¿para qué vas a virar a aprender a cumplir la ley cuando te encontraste con el cumplimiento? Aguapiti. Confundían la gente. Jesús es el cumplimiento de la ley.
y el cumplimiento de la profecía. El que tiene a Cristo tiene la ley y la profecía. Tercera y última. Los discípulos de pronto creyeron en la resurrección a pesar de tener toda la predisposición de lo contrario. Pensemos en la situación que los discípulos se enfrentaron luego de la crucifixión de Jesús. Su líder estaba muerto. Las expectativas del Mesías de los judíos era que éste triunfaría sobre los enemigos de Israel, no que iba a ser condenado y vergonzosamente ejecutado como un criminal. Además, lo que los judíos entendían sobre la vida eterna era que habría una resurrección general al final del mundo, no que alguien pasase de muerte a gloria e inmortalidad antes de ese hecho. Sin embargo, los discípulos creyeron en que Dios resucitó a Jesús con tanta vehemencia que ellos mismos estaban dispuestos a morir por la verdad de esa creencia. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Así que para ellos la resurrección era su verdad máxima. Cristo resucitó en los muertos. Pablo dice que si no fuera así, vana es nuestra predicación y nuestra fe. O sea, el centro del mensaje de la iglesia primitiva fue la resurrección de Cristo, dispuestos a que fueran arrestados, ejecutados, decapitados por una verdad. ¿Por qué por una verdad? La mentira no se niega, la mentira es mentira. Si se va a negar algo, siempre se va a intentar negar ¿qué? La verdad. Por lo tanto, si yo voy a negar la resurrección, estoy diciendo de antemano que esto es cierto. Porque si fuera mentira, no tengo por qué negarlo. El erudito neotestamentario de la Universidad de Emory dice, algún tipo de experiencia súbita y poderosa es requerida para generar el tipo de movimiento que fue el cristianismo temprano. De su libro The Real Jesus. Bueno, N.T. Wright, un historiador británico, concluye, es por esta razón que yo como historiador no puedo explicar cómo se levantó el cristianismo en sus principios a menos que Jesús haya resucitado, dejando atrás una tumba vacía. ¿Cómo se va a levantar un movimiento de pescadores, de gente de campo y simple, a montar la religión más poderosa del mundo con una mentira? Usted coge 25 personas del mismo círculo que estén caminando juntos hace años, hasta familia, vamos. Vamos a ponernos todos de acuerdo a decir que Cristo resucitó. ¿Cuánto dura eso? Eso no dura un mes. Al mes, uno de los miembros de la familia, en otro círculo, dice, no, chicos, es que nosotros nos reunimos y decidimos contar esto. Se acabó. Al mes. Esto lleva 2000 años. Y sigue. Y sigue. Resolución. Los intentos tratando de explicar estos hechos, como por ejemplo, que los discípulos se robaron el cuerpo o que Jesús no estaba muerto sino que se había desmayado, han sido universalmente rechazados por la erudición contemporánea. Incluso el de los musulmanes, el de Mahoma en el Corán, que crucificaron a Simón de Cirene y no a Jesús, y que los esenios se lo llevaron al mal muerto. Ese tiene creatividad, tiene iniciativa. El simple hecho es que no hay ninguna explicación naturalista de estos eventos, por lo cual el cristianismo está ampliamente justificado en creer que Jesús resucitó de los muertos y era quien decía que era. Y eso implica que Dios existe porque Jesús existió. Resumimos el argumento así. Hay unos hechos mínimos relacionados a la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Hemos discutido 3 de ellos. La hipótesis de que Dios levantó a Jesús de los muertos es la mejor explicación de todos los hechos. La hipótesis de que Dios levantó a Jesús de los muertos implica que Él es Dios revelado por Jesús de Nazaret. Existe. El Dios revelado por Jesús de Nazaret ciertamente existe.
más con el testigo. Creo que tenemos una más. Sí. Esta es la última y es la más poderosa. Dios existe desde la experiencia. ¿Sabes qué es lo mejor de Dios? Que puedes saber que Dios existe aparte de cualquier argumento presentado. ¿Cómo? Sencillamente experimentándolo de forma inmediata. Así es como las personas de la Biblia conocían a Dios. El profesor John Hick explica que Dios era conocido a ellos como una voluntad dinámica que interactuaba con sus propias voluntades, una realidad dada y absoluta, tan inescapable como una tormenta violenta o el sol que ilumina. No pensaban de Dios como una entidad inferida, sino como una realidad experimentada. Moisés no podía volver a Egipto con una mera idea. Tiene que habérsele presentado un Dios verdadero. Elías no había forma de desafiar 850 falsos profetas a menos que supiera que la experiencia con Dios le garantizaba que el fuego iba a caer del cielo. Esta gente no pensaba en de Dios como una entidad inferida, como algo que se infiere por la generación en generación, porque así me lo enseñaron, sino como una realidad experimentada. Para ellos, Dios no era una idea adoptada por la mente, sino una realidad experimental que le daba significado a sus vidas. Esto es un typo que se fue a ajuste, no le hagan mucho caso a él. Esto es otro curso que viene en camino. Por lo tanto, la persona que quiera experimentar a Dios, Dios le va a dar la oportunidad de experimentarlo. Y todo aquel que dice que ha experimentado a Dios, tiene una razón para decir que Dios existe simplemente porque lo está experimentando. ¿Qué base tenemos para decir que lo podemos experimentar? Toda una Biblia. Le añado dos cositas más. La Biblia es un documento tan rico para probar la existencia de Dios, siendo el libro de fe que valida a Dios, por la forma en que está escrito. Número uno, porque es el libro que habla de la existencia de Dios, pero Dios permite que todo el mundo hable en él. Ahí habla hasta el diablo. Literalmente. Y te dice, ven acá, este libro de Dios, pero habla el diablo. Sí, porque Dios permite que en la multiplicidad de voces se pueda promover la de Él como una interacción para demostrar su existencia y soberanía. Mejor libro el de Job. Sí, la interacción. Ah, que quién eres tú. Y no, papá, como que ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? Te pedí permiso a ti. Entonces permite los reclamos de Job para proveer el espacio de él hablar y mostrar su existencia. Dos, en cualquier libro de religión le hubieran pasado right off a los errores de los hombres más importantes. La Biblia los pone al relieve. Este es un asesino, este es un mujeriego, este es un adúltero, este es un loco, irresponsable y desobediente. Pero toda esta gente yo los llamé para que hicieran mi voluntad. Solamente un Dios que existe y es verdadero puede manejar la realidad imperfecta de un ser humano para poder usarlo para su voluntad. Ese es nuestro Dios. No necesita gente perfecta para hacer cosas perfectas. Lo perfecto lo hace Él a través de lo imperfecto. Y por eso es que la Biblia sigue siendo la Biblia. En cualquier otro libro, el Quijote y Sancho son una maravilla. David es un mercenario.
Ulises es lo más grande en la Odisea. Moisés es tartamudo y deprimido allá en un monte. Aquiles pasa a la historia como el mejor de los guerreros y el hombre de guerra. Jesucristo muere y resucita. En manos pecadoras. Es que si usted lo ve contra la literatura universal, usted dice, Dios está ahí. Dios está ahí. Porque solamente un Dios puede poner la verdad de cada historia al relieve para él salirse con la gloria. Amén. Dudas, preguntas, respuestas, comentarios. Una sola cruz. No, eso ya pasó. Gracias a los que respaldaron a la doctora Riquelme. No salió, pero hicimos un movimiento histórico. Se puede poner gente cristiana en sillas del mundo político para que hagan la diferencia. Estén atentos porque ahora viene la aprobación del Código Civil inevitable por demás, especialmente en el área del matrimonio. Y ya la clase artística se levantó porque ellos quieren que diga en el artículo sobre el matrimonio que en Puerto Rico existe el matrimonio entre hombre y hombre, mujer, mujer y hombre y mujer. Y ahora mismo lo que dice es, la enmienda que se propone es que el matrimonio en Puerto Rico será entre dos personas. No dice sexo ni nada porque se entiende que por las regulaciones federales norteamericanas ya ese matrimonio aquí está más que aprobado. Es el asunto de empujar la cosa más allá de lo que es necesario. Por eso tiene su agenda, hermano. Yo les exhorto que entren en YouTube y busquen Agustín Laje, ideología de género. Porque una cosa es que una persona se sienta que no tiene valor en la sociedad. Otra cosa es que una estructura coja ese sentimiento y lo convierta en una punta de lanza para adelantar una agenda. Agustín Laje, ideología de género. Esto está diseñado para llevar a los estados a la quiebra. Esto va más allá de los derechos de la gente. Esto es otra cosa. Te lo estoy diciendo. Te voy a dar dos ejemplos. Ahí. En Argentina, las mujeres se retiran obligatoriamente a los 60 años. Los hombres a los 65. Ese es el sistema político económico de ellos. Ahora viene un hombre que tiene 59 años. ¿Qué usted cree que va a hacer? Dice que él no se llama Agustín, que ahora se llama Agustina. Y va y dice que es mujer. Si el Estado va en contra de él, tiene una demanda por discrimen. Lo retiran siendo hombre 5 años antes del derecho. Porque es que nosotros no pensamos en los efectos. Es como yo le explico cuando yo daba clase de Derecho Criminal en la Facultad de Derecho. El criminal tiene una ventaja sobre la víctima. El criminal sale por la mañana a cometer un acto delictivo. La víctima no lo sabe. Todas estas estructuras tienen su agenda. Nosotros no la sabemos hasta que empiezan a explotar los chivos por todos lados. En Argentina, en Inglaterra, la pena de muerte para un hombre, la imposición de sentencia por delitos de asesinato para un hombre es mayor que para una mujer. Pues vino uno y se cambió de sexo. Y tuvo que respetarlo. Incluso pidió que lo pusieran en una cárcel que no fuera de hombre, porque tenía miedo que lo violaran. Pero cometieron el error de meterlo en una donde compartía con mujeres y empezó a violar mujeres. Y las mujeres lo mataron. Pero tenía menos años de cárcel. Iba a salir en 15 años. Si era hombre, salía en 25 o 30. ¿De quién paga todo eso? El Estado. Usted y yo con las contribuciones. Y usted y yo somos hombre y mujer. ¿Y qué más derechos tenemos? Ninguno. El ejército de los Estados Unidos de Norteamérica ahora mismo tiene que pagar todas las hormonas necesarias que cualquier soldado reclame, que necesite para mantener lo que él decida que es, si es hombre o mujer. Estamos hablando de millones de dólares.
que no estaban en presupuesto, que se le van a sacar a salud, a la Medicare, a educación, a otros asuntos del Estado para mantener esto. Búsquese Agustín Laje, Ideología de Género. Es lo mejor que yo haya escuchado y leído en mi vida. Y no es cristiano, by the way. Lo puede conseguir en YouTube. Tiene muchas polémicas. Y él se defiende, él es politólogo, anda con otro que creo que es psiquiatra. Montaron un libro. Yo he tratado de hablar con movimientos grandes aquí, a ver si lo traemos. Pero hermano, unir la gente aquí es un proyecto. Traerlo escondida, como hicieron en México. En Santo Domingo hicieron un pool y lo trajeron. Y formó una guerrilla en televisión, pero había una reportera y le dieron de pasta y queso. En Argentina lo censuraron. Él es argentino. Y aquí ponen la gente, aquí me... Pregunta, duda, venga hermana. Ajá. Ea, mujer. Así es. Usted tiene toda la razón. Eso es XY y XX. No hay más nada. Ajá. Eje. Eres. Esta situación. Gracias por compartir. Que son detalles. Cada cual en su área va a encontrar. Y eso que dice la hermana es así. La estructura biológica cromosómica del hombre es totalmente diferente a la... Entonces, no es que si siento dejo de sentir, es que es distinto. Hasta los impulsos del cerebelo del hombre y la mujer son diferentes. Preguntas, dudas, venga. No lo tenemos para incluirlo, pero lo podemos incluir. Lo podemos incluir. Podemos manejarlo, sí, sí. Menos saber por email para cualquier curso adicional que se pueda diseñar, incluir los métodos. Bien, gracias. ¿Alguien más? M aquí. En junio, ¿verdad? Del 2020. Exactamente. Junio del 2020. Ya falta poco. En enero empieza el 2020. Pero está allá al lado, está allá. Mira, te va, te come dos pasteles ahora en Navidades, viene en enero y ya en junio estamos al otro lado. Ya estamos ahí al lado, ya estamos con el bujito sabanero, olvídate. Tuki, tuki, tuki. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a estar de pie para estar despedidos. Vamos tempranito por ahí. Dios es bueno siempre. Siempre. No es lo que me falte, es lo que ha hecho por mí ya. Y le voy a incluir no solamente lo que me ha dado, de lo que me ha librado, de aquello que ha evitado que yo ni cuenta me he dado, por lo cual darle gracias es imperativo.
que le interese, salió el libro nuevo mío, está allá afuera. Se llama Un mendrugo de pan para el alma. Señor, te doy gracias, gloria, honra y alabanza juntamente con mis hermanos y mis hermanas que hemos estado aquí reunidos para hablar de ti, de la palabra y de la interpretación. Señor, sé con nosotros. Glorifícate en nuestras vidas. Manifiesta tu poder en cada uno de nosotros de forma y manera que podamos verte en todo lo que hagamos y lo que decimos. Que si hoy no fue el mejor día, mañana sea mejor. Que si hoy tuvimos victoria, mañana celebramos, Señor. Y que lo que esperábamos hoy no llegó, mañana podrá ser. Pero que tú sepas que nuestra fe sigue inmensa, intacta e intencional con relación a ti, con nuestra vida. Bendice a mis hermanos y a hermanas hasta sus hogares. Que al llegar todo esté en paz, todo esté en armonía, todo esté mejor de como quedó para venir a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios me los bendiga y vayan en paz en el nombre del Señor.